Ahí comenzó. Muy bien, entonces recordemos que estamos revisando la unidad. En Chile se llama unidad cuando son varios temas, ¿sí? La unidad de creyente a discípulos o de creyentes a discípulos. Y hemos visto, la verdad, varias cosas que tienen que ver con esto. Hablamos la primera, el primer día, vamos a hacer un resumen. Hablamos de la vida por contagio, hemos hablado de la diferencia que importa, un desafío diario, valiosa revelación, convertirse cada día, Dios de iniciativa, y hoy día vamos a hablar de el camino menos recorrido. Sí, el camino menos recorrido. Ese es el título del día de hoy, el camino menos recorrido. Entonces, vamos a empezar con un comentario. Describe, por favor, o ahí en tu mente, una ocasión en que alguna persona, incluso desconocida, se haya mostrado amable o generosa contigo. A ver, pues si pudiéramos dar a lo mejor un ejemplo de eso. No sé, alguien que te abrió la puerta en el Oxxo, ¿verdad? Y que te dijo adelante, alguien que tal vez en el camión te dio el asiento, alguien que simplemente te sonrió en un día, ¿verdad? Tal vez, no sé, cualquier situación en que alguien, ¿verdad? Incluso a un desconocido se haya mostrado amable o generoso o generosa contigo. La pregunta es ahí en tu mente, recuerda, ¿qué hizo por ti esa persona? ¿Qué te transmitió ese gesto? Una de las cosas que transmite eso es que tú te sientes importante y te sientes valorado, ¿verdad? Es que alguien te diga adelante, que alguien te sonría, bienvenido, que alguien te diga, no sé, o que simplemente un gesto te hace sentir valorado. Pero eso no pasa todos los días, ¿verdad? Ojalá pasara todos los días, pero no es así. Entonces, em, nuestra sociedad pone, nuestra sociedad pone el acento de manera exagerada en las relaciones o en la relación personal. Déjame aquí, estoy moviendo algo. Ahí sí, muy bien. Nuestra sociedad pone el acento de manera exagerada en la relación personal. Por ende, las personas priorizan su propia comodidad e interés. ¿Estás de acuerdo con eso, hermana Jime? De que la gente pone mucha, o la sociedad pone mucha atención en lo personal, por ende se prioriza lo que cada uno cree, la comodidad, ¿verdad? Las personas priorizan su propia comodidad e interés a tal punto de considerar al prójimo como un obstáculo para lograr ciertas metas. ¿Sí? No es como el maestro enseña, ¿verdad? En la escritura, sino que la sociedad desde un tiempo a esta parte hace todo lo contrario, ¿sí? Como que la gente, las demás personas son un obstáculo para nosotros. El pastor que nos va a compartir el día de hoy, el video, nos invita a descubrir las enseñanzas de Jesús y del Nuevo Testamento con relación a las personas que nos rodean. Ahora, si el Señor eh, hizo más seres humanos, ¿será porque es importante convivir? ¿Verdad que sí? ¿Será importante tal vez relacionarnos con otros? La verdad es que sí. El problema es que la sociedad cada vez nos va haciendo más individualistas. Ese es el problema. Y a medida que somos individualistas, vamos perdiendo el sentido de comunión, ¿verdad? Entonces, por ser personalistas, la gente quiere todo para ello, todo para sí mismo. De ahí vienen los problemas, las situaciones, la maldad, ¿verdad? Y comenzamos a vivir una vida de incertidumbre y una vida cada día más enfocada en nosotros mismos. Entonces, en base a esto,
Vamos a escuchar la enseñanza del día de hoy. Muy bien. La enseñanza del día de hoy tiene que ver con esto, con que puse aquí yo, nos necesitamos unos a otros, tanto en nuestra vida normal, común, nuestra vida día a día, pero también como iglesia, como hermanos nos necesitamos, ¿sí? Entonces, entendiendo un poco esta premisa, nos damos cuenta que a veces estamos muy equivocados al pensar que primero yo, segundo yo, tercero yo y después los demás, ¿sí? Entonces, nos necesitamos. Ese es como la premisa número uno en esta enseñanza. ¿Por qué nos necesitamos? Por muchas razones que vamos a ir descubriendo en la enseñanza del día de hoy. En la Biblia y en la vida cristiana no hay ermitaños, ¿sí? No, aíslate, no te juntes con nadie, no hables con nadie, no existen los ermitaños. La Biblia no habla de eso, ¿sí? Sí nos dice que debemos retirarnos para buscar la presencia del Señor, pero estamos en un mundo donde hay sociedad, donde hay cultura, donde nos necesitamos, donde vamos a pasar tiempo con otros. También en la Biblia no habla de llaneros solitarios, de gente que no, yo solo puedo, porque siempre vas a necesitar la ayuda de otro, ¿verdad que sí? Siempre vas a necesitar la ayuda. En cualquier ámbito, en la vida personal, necesitas de un profesor que te enseñe para que salgas titulado de la universidad, necesitas a un familiar, a alguien que esté contigo, etcétera, etcétera. Entonces no existen los llaneros solitarios. Si te das cuenta desde el inicio, el Señor, nuestro Dios, pone al hombre en el paraíso, ¿verdad? Pero él siempre tiene un sentido de comunidad, de familia. Por algo el Señor le dio una mujer a Adán, ¿sí? Y si te das cuenta también, cuando hace la creación, también pone una hembra y un macho en el sentido de también de comunidad, de grupo y de familia. Porque si no seríamos solos, ¿sí? Viviríamos solos y algunos dicen, no, yo vivo solo, vivo mejor. En alguna medida en la mente se extraña y se necesita a otro. Amén. Entonces, en esto vamos a partir. Y dice la enseñanza del día de hoy, que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, por favor. Mateo 22. Mateo 22, versículo del 35 al 39. Y dice de la siguiente manera, uno de ellos, experto de la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. O sea, un judío, un experto en la ley, un fariseo, un saduceo, ¿verdad? Le quiere hacer una trampa a través de una pregunta. Le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? O sea, el que estaba haciendo la pregunta era alguien entendido de la ley y que ya tal vez él sabía la respuesta desde el punto de vista de la ley. Y dice 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la pregunta es ahí, respóndame usted ahí en la cámara, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo, ¿con qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Corazón, tu alma, las emociones y tu mente. No es tan solo, ya yo amo al Señor, no, atención con eso, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerda que hemos hablado de la mente, ¿verdad? Que nuestros pensamientos a veces nos juegan malas pasadas, que el enemigo siempre viene aquí, ¿verdad? Si nosotros queremos amar al Señor, Él tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestros sentimientos, y, ay, no tengo ganas hoy, no, tiene que estar aquí, Él tiene que ser el principal y con todo nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, ¿sí? ¿Y cuál era el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Ok? Entonces, ¿cuál de estos mandamientos crees que es más fácil de cumplir? Amar a Dios. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Más fácil amar a Dios que al vecino, ¿verdad? Que como dicen por ahí, que te tira la basura ahí cuando barre, ¿verdad? O a alguien que está cerca tuyo, ¿verdad? ¿Cuál? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué piensas tú que es más fácil amar a Dios? Buena pregunta. Nuestro compromiso con Dios indefectiblemente significa también un compromiso con el prójimo. Porque si amamos a Dios, amamos todo lo que Él es y todo lo que Él piensa y todo lo que Él tiene para la humanidad. Y Dios tiene un sentido de amor hacia quién? Hacia la humanidad. Por eso envió a su Hijo. Por lo tanto, si decimos que amamos a Dios, implícito en eso debe estar también el compromiso con el prójimo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer Primera de Juan 4 del 10 al 11. Primera de Juan 4 del 10 al 11. Ujú. Vamos a leerlo primero, iba a hacer la pregunta, pero vamos a leer. Dice Primera de Juan 4 del 10 al 11. Dice de la siguiente manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ahí está, ¿verdad? Este compromiso que es inevitable. Dice 11, versículo 11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué razón fundamental da Juan para que expresemos el amor a otros? Porque Dios no somos nosotros también tenemos que amar de la misma forma como Él lo hace. Que porque Dios nos amó y envió a su Hijo para nuestra salvación, ¿verdad? Así como decía la pastora. Así debemos también amarnos nosotros, de la misma manera. ¿Por qué Juan no dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, deberíamos nosotros también amarlo a Él? No dice eso. Dice que debemos amarnos. No dice amar, así como Él nos amó, amémoslo a Él. No, dice así como Él nos amó, nosotros debemos amarnos. Entonces, ¿cómo nos explica en el versículo 20 que es imposible concebir una relación más próxima o más elevada? Por favor, que alguien pueda leer el versículo 20. Porque a mí se me va. A hermana Jimmy, a ver si nos ayuda porque la pastora está ahí se nos va a se nos hace feedback. Es el mismo, el 4. Sí, 4:20. Mm, Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso está fuerte y muy potente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos explica en el versículo 20 que es imposible concebir una relación más próxima o más elevada? Si los seguidores de Cristo no pueden amar a su prójimo, tampoco podrán amar ¿a quién? A Dios. Estos no son verdaderos discípulos. Porque ¿cómo nosotros vamos a llevar el evangelio si no tenemos amor por las almas? Por más que le tengamos a lo mejor ahí con un amigo, un vecino, es un alma, es nuestro prójimo. Sí, entonces ese texto debemos tenerlo presente en nuestra vida diaria. Ahora, la pregunta
que puede salir de esto es, ¿qué le dirías a un creyente que no asiste a la iglesia porque dice que allí hay algunas personas que no le caen bien? ¿Qué le dirías a un creyente que no asiste a la iglesia porque dice que allí hay personas que no le caen bien? Qué difícil, ¿verdad? No, no voy a tu iglesia porque ahí está este que no, este me cae tan mal, me cae gordo, como dicen aquí. Podrían considerar juntos el mandamiento del Señor que sigue vigente de Juan 13:34. Mira lo que dice Juan 13:34. Dice, este mandamiento nuevo le doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y aquí dice, sí, pastor, pero a veces usted sabe que hay gente que, ¿verdad que sí? Bueno, también leemos en Corintios la preeminencia del amor. Y ahí nos dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están las cualidades del amor que nosotros debemos dar. No es fácil, no es fácil. A veces, obviamente, nos vamos a sentir más cómodos con los que piensan más parecido a nosotros, ¿verdad? Si piensan igual que tú o igual que yo, no, no me caes, usted es mi mejor amigo. Ah, wow, ¿verdad? Mi mejor amigo, te amo, le escriben ahí por el WhatsApp, te amo, amigo, te amo, amiga, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando alguien no piensa igual que nosotros? ¿Qué pasa cuando alguien a lo mejor tiene una actitud un poco diferente? ¿Qué pasa que si tú eres muy cuadrado, ¿verdad? Y tienes un amigo, o un pariente o alguien que es lo que salga durante el día, ¿verdad? Así viven. Pero nosotros como somos más cuadrados, vamos a siempre a tender a buscar gente con la misma forma. Pero en los caminos del Señor es diferente. Nosotros tenemos a Cristo y debemos entender que debemos amar a todas las personas. ¿Sí? Este es un proceso de aprendizaje para el crecimiento del creyente que dice amar a Dios. ¿Ok? No es de hoy día a la mañana. O sea, voy a orar hoy día para amar mañana a esta persona. Hoy y despiertas al otro día, hoy ya la amo. No, 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 va a ser un proceso. Y el proceso parte desde el punto de vista de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos impulsa y nos anima a hacer esto. Y eso es lo que nos va a llevar a dar amor a los demás. ¿Sí? Es una premisa, es lo que dice la palabra del Señor. Y ante eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, no, Señor, yo no puedo amar. No, el Señor nos está diciendo que debemos amarnos, ¿sí? Porque si no amamos a nuestro prójimo, perdón, no amamos a Dios. Y si Él nos amó primero, nosotros tenemos que amar también. Así como Él amó, nosotros amamos a nuestro prójimo. Entonces no podemos ser discípulos y discípulas si no aprendemos a amarnos los unos a los otros. Amén. Muy bien. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Yo creo que después estos videos los van a ver las futuras generaciones, ¿verdad? Porque ya nosotros tal vez vamos a pasar y ya vamos a estar viejitos todos y lo van a ver ya las nuevas generaciones. Pero que voy a decir algo. Eso es lo que está pasando en Juárez. Eso es lo que está pasando en Juárez. Hay un amor que está brotando aquí en el interior hacia los niños, hacia las personas. Y no tan solo a los niños, porque ya están llegando hermanos, está llegando gente adulta. Entonces, debemos, ¿cómo se puede decir? Debe salir de nosotros por nuestros poros el amor de Cristo. Sobre todo con gente de esta manera, porque ellos necesitan del amor de Dios. ¿Y cómo ellos van a creer en el amor de Dios si no lo pueden ver? ¿En quién van a ver el amor de Dios? A ver, en ¿Cómo mí van a creer en Dios y en también? ti. ¿Verdad que sí? Es la única manera. Por eso es importante cuando le decimos a los hermanos el saludar cuando llega gente a la iglesia, abrazarles, ¿cómo estás? Bienvenido, porque esa es la primera impresión que ellos tienen de Dios y de la iglesia. Amén. Entonces, el apóstol Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Por qué? Y aquí vamos a pasar a otra esfera del amor, ¿verdad? Que es que todos nos necesitamos. Repita ahí conmigo, todos nos necesitamos, ¿verdad? Hay una parte, un órgano del cuerpo que es el apéndice. ¿Y quién sabe para qué sirve el apéndice, verdad?
pero el Señor la puso ahí y tiene una función, ¿verdad que sí? Pero es parte del cuerpo, es importante. Tal vez usted y yo nos sentimos, no, pero nadie se da cuenta cuando falto yo. No, total, a mí nadie me dice nada. No, eres importante en el cuerpo de Cristo porque eres parte del cuerpo. A lo mejor, ponte tú, parte del cuerpo que se ven, los ojos, ¿verdad? Y los ojos así, wow, tus ojos y todo. Pero hay parte del cuerpo que no se ven, pero son importantes. Por ejemplo, los riñones. Qué lindos riñones tienes, pastora. Nada que ver, ¿verdad? Sino que nos vamos a lo más visible. Pero los riñones son importantes, ¿o no? Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Verdad? El aparato El digestivo, funcionamiento etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez, no sé, los que estamos adelante, tal vez somos algo que se ve en el cuerpo, pero tú eres parte fundamental del funcionamiento, como decía la pastora, de lo que está pasando adentro de nosotros, Amén. adentro del cuerpo. Entonces, diga conmigo, todos Todos somos importantes porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo da una cátedra de esto, ¿verdad? Y vamos a leer Romanos 12, versículo 4 y 5. Romanos 12, versículo 4 y 5. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. No sé si le ha pasado a ustedes, hermanas, que están en constante movimiento y todo, y de repente estás haciendo algo con la mano derecha y se te suelta y la mano izquierda inmediatamente reacciona para tomar algo que se te va cayendo. Bueno, eso es la necesidad que tenemos. Las dos manos funcionan diferente y tienen independencia, ¿verdad? Tú puedes apretar y soltar con la otra mano. Con una mano estás revolviendo y con otra mano está en el teléfono, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Somos necesarios, pero cada parte del cuerpo hace diferentes funciones. Entonces, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Estamos pensando como cuerpo. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? Muchos, muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué función cumple cada miembro? Diferentes funciones. Correcto, cada uno diferentes funciones, pero ¿qué función cumple cada miembro? Una función específica. El riñón trabaja como riñón, no puede trabajar como ojo, ¿verdad? Y yo creo que en el transcurso de los discipulados, en el transcurso del servicio en la iglesia, cada vez usted se va a ir dando cuenta más dónde el Señor te quiere ocupar. Sabemos que en todas las áreas, pero va a llegar un momento en que te vas a especializar en un área. Tal vez algunos se van a especializar en la alabanza, otros van a estar con niños, otros van a estar con bienvenida, otros van a estar con consolidación, con mujeres, con jóvenes, con niños, etcétera, etcétera. Cada uno va a formar parte de una función específica, ¿sí? Entonces, ¿qué constituyen todos los miembros en conjunto? El cuerpo. ¿Verdad que sí? ¿Te recuerdas cuando nos pasaban matemática? Conjunto A, conjunto B, y cada conjunto tenía diferentes eslabones. Entonces, el cuerpo de Cristo constituye el conjunto. Entonces, ¿qué relación hay entre ellos? Este conjunto, ¿qué relación entre ellos? Todos son partes de un solo cuerpo y se pertenecen unos a otros. Entonces, cada vez, bueno, está la hermana Jimena nomás aquí, pero cada vez que alguien falta en la iglesia, nos damos cuenta que algo pasa en el cuerpo. ¿Te has dado cuenta? Falta alguien y tú dices, ay, faltó esto. O esta hermana siempre hacía esto. O esta persona, mira, faltó aquí, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que somos importantes, ¿verdad? Y cada uno desempeña una función específica. Somos parte de un solo cuerpo y pertenecemos unos a otros. Y ahí donde está, por favor, abra su Biblia en 1 Corintios 12. 1
de Corintios 12. Y vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Yo le voy a decir dónde tiene que leer usted y va a dar la respuesta. Vamos a leer el versículo 18. Dice, en realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo Me parece. como mejor le pareció. No es que tú tengas ahí una habilidad, es que Él puso, ¿verdad? Ese miembro del cuerpo como mejor le pareció. Entonces, ¿quién ha colocado cada parte del cuerpo donde Él quiso? Dios, Dios. ¿verdad? ¿Por qué no podemos trabajar como se nos antoja dentro de la iglesia? ¿Por qué no hay razón para tener celos del lugar que ocupa otro miembro? ¿Te das cuenta? Porque el Señor, Él nos puso en un lugar específico. Amén. ¿Sí? Y yo creo que también en esto pasa otro tema que para otra enseñanza, pero que en la medida que te vean sirviendo, muchos van a querer servir como tú. Y eso es otra cosa, ¿sí? Pero en nosotros no debe haber un sentido como de celos, no sé, entre una parte y otra parte del cuerpo. Imagínate que el pie le dijera a la mano, oye, estoy celoso de ti, no me voy a mover, no voy a caminar. Que la mano camine por mí. No, imposible, porque cada uno, ¿verdad? Como lo hemos dicho, desarrolla una función diferente. Vamos a leer el versículo 22, por favor, versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Dice de la siguiente manera. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son más Sí, pues. indispensables. Intenta hacer las cosas sin el dedo gordo de la mano. ¿Verdad que sí? Tal vez alguien dice, no, el dedo no hace nada. Pero mira, ¿cómo describe Pablo a los miembros del cuerpo que parecen más débiles? Indispensables o necesarios, dice en otra traducción. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Qué piensa usted? ¿Sabes por qué? Porque nuestra mirada equivocada nos hace creer que los débiles no tienen, los miembros débiles no tienen ningún beneficio para darnos. Pero Pablo nos confronta con la obligación de beneficiarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo nos está diciendo que los que parecen más débiles son indispensables y tenemos que beneficiarnos. ¿En qué sentido? Como cuerpo de ellos. Cada miembro, cada parte es importante. Ahora vamos al versículo 26, 25, perdón, y 26. Y dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegrarán con él. Amén. Y eso es importante porque cada uno de nosotros debe sentirse con un sentido, con un espíritu, ¿verdad? De preocuparnos el uno por el otro. Y eso le decimos constantemente, si no ve a alguien, escriba, manda un mensaje, llámelo. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo y todos nos necesitamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú estás martillando y te pegas en el dedo con el martillo? Te va a doler hasta la uña del dedo pequeño del pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos, ¿verdad? Los miembros se comparten. Entonces, pregunta, ¿qué produce el funcionamiento del cuerpo tal como Dios lo ha dispuesto? ¿Qué produce el funcionamiento del cuerpo tal como Dios lo ha dispuesto? Él produce armonía. Todo el cuerpo funciona en armonía. ¿Te imaginas que tu pierna derecha no quisiera caminar? ¿Cómo andaría tú? ¿Cómo funcionarías?
¿verdad? Hoy día no voy a caminar, dice la pastora, porque la pierna derecha está enojada con la pierna izquierda. Otra cosa es cuando te levantas con la pierna izquierda. No sé si se usa aquí en México. Cuando uno se levanta de mal humor, se dice que se levantó con el pie izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce esto? Armonía. Los miembros se preocupan los unos por los otros, sufren y se alegran juntos. Por ejemplo, cuando alguien, están ustedes, hermana Jimé, con Sergio, cuando comenzaron su proyecto, todos nos alegramos y la iglesia se alegra. Ahora la hermana Ceni también, y todos nos alegramos. ¿Por qué? Porque somos parte. Y cuando tal vez haya que llorar, vamos a llorar todos también. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? La armonía, los miembros se preocupan los unos por los otros. Otro ejemplo, si tú vas caminando y ves que viene un objeto hacia ti, ¿qué vas a hacer? La mano, ¿qué hace? Se preocupa por la cara, por ejemplo, y lo primero que hace, se preocupa, ¿verdad? Y un reflejo de cuidarse, de protegerse. Nosotros debemos protegernos como cuerpo. Nosotros los pastores vamos a protegerles a ustedes, tanto en su corazón, tanto también en sus relaciones y todo, pero también lo vamos a proteger en la oración. Y ustedes también como cuerpo de Cristo también tienen que proteger a sus pastores, proteger a los hermanos en oración. ¿De qué manera estás enfocándote en dar a los demás para el bien común? Porque tal vez ahora nosotros somos las manos, como ponía el ejemplo, que vamos a cubrir la cara. Entonces, ¿de qué manera usted y yo estamos enfocándonos en dar a los demás para el bien común? El pastor que nos acaba de enseñar nos presenta el camino increíble que recorrió Jesús para venir a morar entre nosotros. Filipenses 2, del versículo 4 al 8. Filipenses 2, del versículo 4 al 8 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Y aquí ya no empieza a apretar el zapato, ¿verdad? O a pisar los callos. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. No dice que no veles por tus intereses. Dice, no solo por tus propios intereses. Dice, apareció ¿cómo se llama? Del calendario. Dice, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Es llamativo que Jesús viniera al mundo tomando forma de ¿qué? De siervo, de hombre y no de rey. ¿Se recuerda lo que hablamos ayer domingo? De que Jesús solamente le dice a sus discípulos que era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Pero él no contó a toda la humanidad, a toda la gente, no, yo vengo como el rey, adórenme, etcétera, etcétera, etcétera. Él vino como un siervo y no como rey. ¿Qué expresiones identificas en el pasaje al respecto? En el pasaje que acabamos de leer dice, no se aferró a su condición divina, se despojó de sí mismo, se humilló, fue obediente hasta la muerte de cruz. El problema es que a nosotros nos cuesta tener esta actitud, esto de despojarnos, y por eso el Señor nos invita a que debemos ayudar al prójimo para que esto se genere en nosotros, el despojarnos a nosotros mismos, tal vez a humillarnos también y ser obedientes, ¿verdad? Hasta la muerte. Y tal vez no vamos a morir crucificados una muerte física, pero sí una muerte del orgullo, de la carne al yo, ¿verdad? El decir, oye, a veces uno dice, ¿y este qué me viene a hablar así? Y a lo mejor nosotros morir a nuestro orgullo y decir, oye, fíjate que quiero conversar contigo, ¿qué pasó? Esto, otro. ¿Cuál fue el camino por el que optó Jesús para hacerse hombre?
¿Cuál fue el camino por el que optó Jesús para hacerse hombre? El camino del sacrificio y la renuncia. Diga conmigo, sacrificio, Sacrificio, renuncia. renuncia. Son dos palabritas que son importantes al momento de amar a otro. Sacrificio y renuncia. Jesús se despojó a sí mismo por el bien de la humanidad. Y aquí no debemos pensar la humanidad, los otros, sino que nosotros también estamos aquí. Jesús se despojó a sí mismo por el bien de la humanidad y de nosotros. Y aquí vemos una pregunta, aparece en el video. ¿Cuál o qué es el camino que hace la mayoría de las personas? ¿Se despoja a sí misma o despoja a los demás para obtener el beneficio personal? ¿Verdad que sí? Muchos se despojan a los demás. ¿Cómo puedo ganar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le quito? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Para obtener un beneficio personal. Entonces, una aplicación para nuestra vida. ¿Cuál es la tendencia que tú tienes a despojarte o a despojar a los demás? En el video habla del camino descendente que tomó Jesús. ¿Cómo explicas la perspectiva humana? ¿Cómo explica la perspectiva humana el camino descendente que escogió Jesús? Déjame comentarte algo. Si vas por el camino que desciende en tus propios ámbitos personales, que se limita y se sacrifica cada vez más por otros, no llegarás al éxito y al bienestar que tanto deseas. Entonces, nosotros debemos buscar la manera de ir por un camino hacia abajo en el sentido de querer el bienestar de los demás y no el de nosotros mismos. Y a veces pensamos que vamos a perder, a veces pensamos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? Y yo siempre yo, y yo siempre yo, pero hay un beneficio en la palabra del Señor. Y eso nos está diciendo Jesús, que Él se humilló. O sea, entendamos esto. Yo soy Andrés Zambrano y nadie me conoce aquí en México. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y Él se humilló a que la gente de la calle lo escupiera, a que soldados romanos lo golpearan. Él se humilló a lo más bajo por amor a la humanidad que somos nosotros. Filipenses 2:9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué sucedió al final del camino descendente que recorrió Jesús? Dios lo exaltó hasta el lugar de máximo honor y le concedió un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Y aquí quiero comentarte algo y no aparece en el apunte, pero te lo quiero comentar y quiero que te quede ahí como una perla. Jesús se presentó como hombre y se humilló hasta lo sumo. Pero cuando llegó a la diestra del Padre, cuando llegó a la presencia del Padre, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó, lo levantó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. O sea, no hay nada más arriba que Él. Él está arriba. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros nos humillamos aquí en la tierra? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos arriba al cielo? Él nos va a exaltar. Por algo la palabra del Señor dice que nosotros debemos esforzarnos, humillarnos, pedir perdón, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Pero ¿cómo dice uno, verdad? Por último, hubiese dicho 3, pero no 70 veces 7. Pero ¿qué va a pasar? Que si tú estás actuando de acuerdo a la palabra del Señor, vas a tener entrada a la vida eterna. Recuerda que nosotros no estamos enfocados en este mundo, estamos enfocados en lo que viene. Y lo que viene es mejor de lo que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Lucas 9:24. Lucas 9:24 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Y este es un ejemplo extremo. Mire, ¿qué
exigencia hace Jesús a quienes quieren seguirlo? Ponga atención. En lugar de aferrarnos a la vida que nos lleva a seguir los parámetros del mundo, debemos entregarnos a servir a Cristo y a su misión. Menos de mí, más de ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que lo que yo quiero hacer ya no lo hago porque quiero que el Señor me lleve por donde Él quiere que yo camine. Ya no sigo mis planes, sino que tomo los planes del Señor para mi vida. ¿Te das cuenta? Por eso estamos hablando de este tema tan importante de creyentes a discípulos. Y yo sé que mientras más los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes tienen planificada su vida, ya quieren hacer esto, hasta esta edad y quieren hacer esto, que después quieren hacer esto, y lo tienen planificada, y de repente llega Cristo a la vida de los muchachos, y Cristo te viene a poner muchas veces como un stop. Hey, tranquilo, 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 o tranquila, ¿verdad? Y tú empiezas a entender el propósito de Dios para tu vida. Y es ahí donde nosotros debemos entender que si nosotros nos dejamos guiar por su presencia, que si nosotros morimos a nosotros mismos y tomamos lo que Dios tiene para nosotros, eso va a ser lo mejor. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de aferrarnos a la vida que nos lleva a seguir los parámetros del mundo, debemos entregarnos a servir a Cristo y a su misión. ¿Te resulta difícil entender tan extrema exigencia? Y a lo mejor los jóvenes pueden decir, pastor, es que yo estoy joven todavía, ¿verdad? Pastor, es que usted ya tiene más años, usted ya va para atrás. Pues no sé si han escuchado a los ancianitos que antes decían, las iglesias cuando pasaban a dar gracias, los dos testimonios decían, si yo hubiese conocido al Señor cuando joven, hubiese aprovechado más mi vida, ¿verdad? Y los jóvenes, cuando estamos jóvenes y estamos en esa época, claro, nosotros pensamos, no, más adelante, más adelante, más adelante. Pero perdemos una tremenda bendición y recordemos que Cristo viene pronto y que nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Te imaginas que tú ames al Señor y todo, bla, 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 y que el Señor venga y justo estás haciendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el plan de Dios? ¿Esperarías que no fuera un camino tan descendente? Porque nosotros todo camino al éxito, ¿verdad? La sociedad, el éxito, el éxito. ¡Ah, aquí estoy yo! Apláudanme, apláudanme. Pero con Cristo el camino va para abajo. Nosotros pensamos que va para abajo, pero estamos invirtiendo en el reino. ¿Para qué? Para cuando Él nos llame a su presencia, Él nos ponga en mucho. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Muy bien. Pablo emplea el ejemplo de Jesús para animarnos a trabajar en relaciones interpersonales. Filipenses 2:2. Dice, Filipenses 2:2, dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Qué 4 características debemos desear como miembros de una compañía de creyentes o una comunidad o una iglesia? Sentir lo mismo, es decir, esforzarnos por ponernos de acuerdo genuinamente. En la iglesia no siempre vamos a estar de acuerdo, pero nos une el Espíritu Santo, ¿verdad? Y debemos esforzarnos por ponernos de acuerdo. Tener el mismo amor, es decir, amar a otros por igual. No, este me cae bien, este me cae mal. Ya cuando somos líderes, cuando estamos sirviendo al Señor y el Señor nos pone en un lugar de honor, liderazgo, no se trata de que me voy a ir con esto porque estos me caen bien. No, un líder debe amar a todos por igual. Correcto, aún a la gente que no te ama o que te mira mal, etcétera. Nosotros como liderazgo, como hijos del Señor, debemos amar, ser unánimes, es decir, no permitir que las diferencias insignificantes nos dividan o estorben por el servicio al Señor. No, yo no estoy de acuerdo con el pastor, no voy a ir. No voy a, la pastora dijo esto, no voy a ir, ¿verdad? Cosas muchas veces insignificantes
Nos dividen porque cuando tú y yo pensamos de esa manera, el enemigo ya se metió en una brecha, ya tomó ventaja. Por ejemplo, si mi pastor me dijera a mí, hermana Jime, porque para que también yo ponerme como ejemplo, si mi pastor me dijera algo a mí y yo dijera, no, el pastor te equivocado, el pastor aquí, el pastor acá, ¿qué pasaría? Yo no estoy en acuerdo con él y estaría en división, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Estar unánime con lo que el Señor le está hablando a mi pastor. ¿Sí? Entonces, unánimes, es decir, no permitir que las diferencias insignificantes nos dividan. ¿Por qué? Porque cuando hay división, Dios no está. Nos dividan o estorben en el servicio al Señor. Sentir una misma cosa, es decir, pensar una sola cosa. Por ejemplo, en la iglesia, estamos trabajando en Juárez. ¿Cuál es el mismo sentir? Es llevar la palabra a Juárez, es evangelizar. Ese es el sentir, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué cosas debemos evitar dentro de una comunidad de fe, dentro de una iglesia? No hacer nada por rivalidad, ni por orgullo, ni tratando de impresionar a los demás. Y esto es algo importantísimo que todos los que estamos aquí, nosotros los pastores, la hermana Jimena, debemos entender. Todo lo que hacemos es ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor no, Él nunca buscó mostrar lo que Él hacía. Él sabía que el Padre que estaba en el cielo miraba todas las cosas. Por eso decía adelante que tal vez sabemos algunos que nos vemos adelante, pero hay otros que no se ven, ¿verdad que sí? Pero no debemos mostrar como impresionar a los demás. Preocúpate de impresionar al Señor en tu servicio. Sea mínimo, sea invisible, pero preocupémonos de impresionar al Señor con un corazón humilde y con un corazón de servir a los demás. Entonces, la rivalidad y el orgullo son cosas que sí suceden en la iglesia, aunque digamos que no y que vemos puro santo y que andamos todos levitando, mentira. Muchas veces hay rivalidad y hay orgullo, pero en el nombre de Jesús nosotros declaramos que nuestra iglesia no va a tener estos conflictos ni de rivalidad ni de orgullo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sino que todos vamos a trabajar en un mismo sentir. Ahí mismo en Filipenses 2, vamos al versículo 3 y 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Cuál es la virtud del discípulo que refleja la unidad? Humildad. ¿Cuál es la virtud del discípulo que refleja unidad? La humildad. Porque a veces tal vez no vas a estar de acuerdo con otro, pero la humildad te va a llevar a someternos. ¿Cómo obra en consecuencia de ella? Estima a los demás como superiores a nosotros mismos. No mira por sus propios intereses, sino por el bien de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, porque Cristo Jesús tuvo el mismo sentir y nosotros debemos imitarlo. Dice Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debería influir el modelo de Cristo en nuestras acciones hacia los demás? Si recorremos el camino descendente, aprenderemos a amar los lugares escondidos, a valorar el anonimato y a darle preferencia al servicio humilde que proporciona los intereses de otros más que los propios. Sin nuestros hermanos no podremos crecer en la vida espiritual a la que hemos sido llamados. Entonces, para terminar, una aplicación personal. Selecciona un versículo de esta sección o de lo que hemos aprendido que haya impactado tu vida o que te llame la atención. Memorízalo durante la semana, recítalo varias veces al día, porque eso te va a ayudar a que la palabra del Señor martille nuestros pensamientos. Amén. Si en alguna etapa de la vida fuimos egoístas
quisimos hacer, no sé, que lo que nosotros queríamos, todos los demás tenían que hacerlo. Tratemos y que la palabra del Señor se meta en nuestra vida, se meta en nuestra mente y vamos a ir siendo transformados, todos nosotros, todos, todos, todos. Y en cierta manera todos hemos caído en esto y todo tal vez constantemente queremos o el enemigo, la carne nos lleva a eso, pero ¿cómo contrarrestamos eso? Con la palabra del Señor. Pasa tiempo en oración cada mañana, pídele al Espíritu Santo que revele lo que hay en tu corazón. Como decía el salmista, Señor, escudriña mi corazón, escudriña, porque nosotros, todos nosotros nos vamos a encontrar buenos, todos nosotros nos vamos a encontrar buenos, pero cuando nos reflejamos ante la presencia de Dios, Él nos va a decir las cosas que están mal. Pregúntate si acaso sirves a los creyentes para sacar algún beneficio personal o si verdaderamente los ministras con un amor genuino. Ora a Dios para que te haga crecer en humildad y en amor. No es que uno decida ser humilde, el Señor tiene que ayudarnos. Decide seguir el camino descendente tal como Cristo lo siguió. Y eso está poderoso, porque nosotros siempre queremos ir para arriba, pero la palabra del Señor dice que debemos ir para abajo. Ocúpate más de los intereses de tu prójimo que de los propios esta semana. Por ejemplo, prioriza interceder por las necesidades de tu hermano, o en vez de concentrarte en lo que esperas recibir cuando vas a algún encuentro cristiano o a la iglesia, presta atención en cómo puedes dar a los que están a tu alrededor. O en lugar de criticar a quienes no se ocupan de un hermano más débil, toma la iniciativa de bendecirlo tú. Amén. Entonces, la elección del día de hoy es el camino menos recorrido. ¿Quién recorre el camino hacia abajo? Muy pocos. Y el Señor nos está llevando a eso. Amén. Y sé que es una enseñanza hermosa, valiosa, preciosa, pero también conlleva un proceso de morir a nosotros mismos. De morir a nosotros mismos, a nuestros intereses o a la película que nos hicimos. A esta edad yo voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Y no dejamos que el Señor opere en nuestras vidas.